Bueno, la clase de hoy entonces va a tratar sobre el tema de lo que he denominado como la República de la Opinión. El periodo de referencia transcurre entre 1852 y 1861 y básicamente nos muestra una etapa en la cual encontramos una secesión de parte de Buenos Aires respecto de la Confederación Argentina presidida por Justo José Urquiza. Tras la caída de Rosas, vamos a ver que se produce una disputa por la hegemonía a nivel nacional entre Urquiza, que representaba a los caudillos federales que habían sobrevivido a la caída de Rosas, naturalmente, y también a los intereses agroexportadores del litoral, que trataban de alcanzar una paridad, un nivel de igualdad respecto de los sectores de la oligarquía porteña. Esto es importante tener en cuenta el hecho de que Buenos Aires, cuando se produce la caída de Rosas, si bien digamos, participa y respalda a los sectores agroexportadores y comerciales esa destitución, en la práctica lo que trataban de conseguir era una continuidad de su predominio en el plano nacional y que el general que había derrocado a Rosas se convirtiera en instrumento de sus intereses para llevar adelante un proceso de centralización política, básicamente, y también de generación de las condiciones para que los negocios con el capital inglés fundamentalmente pudieran desarrollarse sin ningún tipo de restricción. Básicamente estaban respaldados por las reflexiones de Alberdi y de Sarmiento, que planteaban que, bueno, que de alguna manera el desarrollo del capitalismo era inevitable y que entonces resultaba esencial generar las condiciones de articulación a la División Internacional del Trabajo que planteaba David Ricardo. Es decir, que los países atrasados, como lo llamaban ellos, o agroexportadores, se incluyeran de manera dependiente dentro de una rueda que articulaba el comercio y la producción internacional y que era manejada y usufructuada primordialmente por Gran Bretaña. Planteaban que si bien habían existido defensas de la soberanía, esa soberanía defendida por la Confederación Rosista y con el respaldo de prácticamente la totalidad de las provincias, a excepción de Corrientes, expresaba la barbarie, expresaba el atraso, expresaba la falta de voluntad de sumarse al curso que estaban tomando los negocios y la economía en el plano internacional. Pero cuando se produce la caída de Rosas, vamos a ver que Urquiza no está de acuerdo con ceder o con convertirse en un instrumento pasivo de sus intereses oligárquicos porteños, razón por la cual va a tratar de gobernar apropiándose de la caja de la aduana para impulsar las políticas del Estado Nacional. Va a impulsar la sanción de una constitución que garantizara los intereses de las clases propietarias fundamentalmente y de los inversores o los eventuales inversores externos. Y va a tratar de devaluar el papel que había jugado Buenos Aires en el pasado. Estas acciones motivaron distintas instancias de reacción por parte de la dirigencia porteña, pero lo que es interesante es que ex-rosistas, liberales y unitarios van a generar un consenso para llevar adelante una secesión, una recuperación del control de la provincia para ponerla fuera del alcance de Urquiza. A punto tal incluso vamos a ver que
se crea la secta Juan Juan, la logia Juan Juan, con el objetivo de asesinar a Urquiza, de la cual formaba parte Adolfo Alsina, por ejemplo, el hijo de Valentín Alsina, que va a ser gobernador porteño y va a ser una figura de referencia, o lo había sido, de los unitarios exiliados en Montevideo durante los años del Rosismo. Urquiza al principio va a tratar de gobernar a través de un gobernador títere, que es Vicente López y Planes. Luego va a tomar personalmente el mando. A través del acuerdo de San Nicolás se van a generar las bases para la convocatoria de una asamblea constituyente en 1852, la asamblea iba a ser en el 53, y Urquiza va a tratar de imponer su autoridad, prácticamente sembrando las calles porteñas de efectivos militares. Pero en los momentos en que Urquiza se aleja de Buenos Aires, tanto en el mes de mayo para participar de ese encuentro en San Nicolás y luego el año siguiente, o a fines del año 52, para posicionarse en la Asamblea Constituyente que va a celebrarse próximamente en la provincia de Santa Fe, nos encontramos con que aparece una reacción porteña, aparecen los fondos, aparecen los capitales porteños que consiguen sobornar a las tropas correntinas que había dejado Urquiza y retoman el control de Buenos Aires el 11 de septiembre del año 52. Y esto es muy interesante porque, al menos durante una primera etapa, como decíamos recién, rosistas, unitarios y liberales que estaban enfrentados de manera radical, de manera prácticamente irreconciliable en el pasado, ahora saben que tienen un objetivo, de acuerdo a lo que era su lógica, que está, lo que debe anteponerse a las diferencias facciosas, y que son los intereses de Buenos Aires o del puerto respecto de las pretensiones del interior. A partir de ahí se genera una dinámica muy interesante. De un lado vamos a ver que Urquiza consigue reunir a la Asamblea Constituyente, pero sin la presencia de representantes porteños. Va a tratar de conquistar a la provincia por operativos tanto por vía fluvial como por vía terrestre. Y bueno, la flota que estaba al mando de un almirante, el almirante Coe, norteamericana, va a ser comprada literalmente por los capitales porteños y los sitiadores van a ser sobornados, razón por la cual Urquiza va a tomar conciencia de que es prácticamente imposible derrotar a Buenos Aires porque la caja de que dispone, los intereses que se mueven, sus alianzas internacionales hacen que pueda construirse una defensa sólida aún en una desventaja muy evidente en el plano militar. A partir de aquí aparece una doble lógica. Entonces, de un lado, el intento de construcción de un Estado nacional sobre la base de una constitución liberal, privatista, una constitución que justamente trata de generar las condiciones para que el capital se sienta seguro, una constitución que restringe, no en la letra, sino en su aplicación va a restringir los derechos de las mayorías y va a consagrar solamente los de las minorías. Y a la vez, como Urquiza sabe que lo único que tiene credibilidad en términos económicos en el exterior es Buenos Aires, pese a que los diputados porteños no han participado de la Asamblea Constituyente, toman préstitos en el exterior, tanto en el mercado europeo como en Brasil, con el Banco de Barón de Mauá, poniendo como garantía las tierras públicas bonaerenses. Frente a esto, frente a estas actitudes de Urquiza, en Buenos Aires se va a hacer lo que se va a llevar a cabo lo que Alberdi llamó revolución codificada. Es decir, Buenos Aires sanciona en el año 54 una constitución y en esa constitución resume su soberanía. Es decir, es una provincia que resume su soberanía escindida del contexto nacional.
Y a partir de ahí vemos dos cursos de acción diferentes. Por un lado, la Confederación, que sin el puerto de Buenos Aires se encuentra en una situación apremiante en términos económicos, con conflictos entre las provincias por cuestiones de recursos, acceso a agua potable, agua de riego y demás, diferencias dentro de las distintas élites provinciales y un proceso de endeudamiento acelerado que luego no consigue ser continuado justamente ante la falta de garantías respecto de las expectativas de pago. Y por el otro lado, en Buenos Aires, lo que tenemos es un crecimiento aceleradísimo, tanto de la exportación como también de un desarrollo importante de las comunicaciones. Por ejemplo, se establece la primera línea férrea, impulsada por el Estado porteño, que va a ser la base del actual subte de la línea, ese ferrocarril del oeste. Y en lo que tiene que ver con la construcción de un régimen político, esto es muy interesante porque la población porteña y de la provincia de Buenos Aires mayoritariamente era rosista. Entonces vamos a ver que se va a generar un sistema, un régimen político que he denominado República de la Opinión, en el cual una élite autodesignada, sostenida en el fraude, va a tratar de justificar su derecho al mando, planteando que es el emergente de una opinión pública que no puede identificarse concretamente con ningún indicador, pero que en definitiva haría referencia a los sectores de la sociedad civil, a las clases propietarias. Entonces, a través del fraude se interpela en las elecciones al pueblo, pero durante la gestión se trata de mostrar indicadores de respaldo de esa opinión pública. Y esa opinión pública, digamos, es identificada con los sectores acomodados, con el Poder Judicial, la dirigencia política, la gente decente, como lo llamaban ellos, las clases acomodadas, algunos sectores del comercio y fundamentalmente una prensa facciosa, una prensa de círculo que respondía a las distintas agrupaciones políticas de la época, que expresa sus puntos de vista y dirime sus conflictos. Hay acuerdo en líneas generales respecto del modelo, la diferencia pasa por cuáles son los hombres que van a detentar el poder y cuáles son los intereses económicos que van a beneficiarse primordialmente. Para esto vamos a ver que va a haber una presión importante sobre el sistema educativo, va a haber un peso determinante del Poder Judicial como para sostener los intereses de estas clases propietarias porteñas. Va a tener un papel fundamental la prensa, reconocida como canal de expresión de esa abstracta opinión pública que legitimaba los procesos de toma de decisiones. Y fundamentalmente vamos a ver también cómo en el marco de este consenso se van a dar dos cursos paralelos. Por un lado, en la medida en que se va consolidando este régimen porteño, va a haber un distanciamiento entre el antiguo rosismo y de un lado y liberales unitarios de otro, y estos antiguos rosistas buscan un acercamiento con Urquiza. Urquiza se da cuenta que no puede, que ha fracasado en la vía armada. También sabe que no puede prescindir del puerto porteño, razón por la cual firma unos acuerdos de derechos diferenciales a mediados de la década, por lo cual el comercio entre Buenos Aires y la Confederación está prácticamente libre de todo arancelamiento. Y esto es en realidad el anticipo de su derrota, porque efectivamente para Buenos Aires impulsar el libre cambio con economías que precisaban ser abastecidas desde el exterior implica colocarlo en una situación realmente muy ventajosa, determinante respecto al resto de las provincias. A partir de aquí, lo que vemos es un ascenso económico de Buenos Aires y un retroceso de la Confederación. Hay un proceso además que es muy interesante, que con el incremento de la actividad comercial, exportadora,
va surgiendo una clase media. Y una clase media porteña que va a ser un rasgo distintivo de Buenos Aires y que también va a tener un peso significativo prácticamente hasta el presente. Y esa clase media va a ser uno de los sectores que mayor respaldo den a Bartolomé Mitre. Mitre era un intelectual, bueno, el autor de lo que fue el relato justificatorio de ese liberalismo colonial dependiente a través de su historia de Belgrano durante esta época y más adelante la de San Martín. Y esencialmente generaba desconfianza entre los sectores oligárquicos más tradicionales. Por eso, en realidad, Mitre, en buena medida, tiene uno de sus puntos de referencia más significativos en estos sectores medios progresistas y en ascenso, y estos sectores que buscan desesperadamente fortalecer, incrementar los vínculos comerciales con Gran Bretaña. Hacia fines de la década, es decir, ya para el año 59, vamos a ver que hay que elegir nuevo presidente. La gran pregunta es si Urquiza va a aceptar esta pauta de no reelección o bien va a modificar la Constitución para asegurar su continuidad. Hay dudas, finalmente Urquiza no lo hace, consigue instalar a Derqui, uno de sus ministros, como su sucesor, pero evidentemente el papel de Derqui es un papel ambiguo, no tiene un poder propio, no es, digamos, un representante de la oligarquía con grandes propiedades, no tiene ejércitos a su mando. Se produce la elección con la ausencia de Buenos Aires y es muy interesante porque Urquiza decide dejar el trabajo completado, ¿no? Es decir, decide tratar de entregar el poder a su sucesor, derrotando militarmente a Buenos Aires, tratando de tener un mejor final para sus intereses del que había tenido en 1852-53. Y se producen dos batallas. Ahí la batalla de Cepeda en el 59 y la batalla de Pavón en el 61. La batalla de Cepeda marca una victoria de las tropas de la Confederación que nuevamente no va a poder concretarse, ya que el pacto de San José de Flores, con el que se termina cerrando este conflicto, va a generar condiciones muy beneficiosas para los intereses porteños. Urquiza está culminando ya su mandato, no tiene la fuerza política ni la disposición como para llevar adelante, como para profundizar y sacar tajada realmente de su victoria. Y Buenos Aires acepta ser reincluida en la Confederación con una serie de condiciones que van a determinarse con el paso del tiempo, y esas condiciones en realidad lo único que hacen es socavar el poder del nuevo presidente. A partir de entonces vemos que de un lado Urquiza y del otro lado la dirigencia porteña encabezada por Mitre van a tratar de operar constantemente sobre Derqui, y en 1860 se produce un hecho que va a ser determinante, que va a ser la oficialización de la logia masónica, de la masonería argentina, en un evento, en una tenida que se va a dar aquí en 1860 en Buenos Aires, donde van a participar Derqui, Sarmiento, Mitre, Urquiza, todos con grados 33, el gran maestre era Marcos Sastre, y en ese encuentro de alguna manera se va a delinear cuál va a ser el futuro político de la Argentina. El año siguiente hay un nuevo encuentro armado en Pavón, pero en el encuentro de Pavón, aún teniendo una enorme supremacía, Urquiza, que volvió a ser gobernador de Entre Ríos y mantenía la titularidad del ejército de la Confederación, se retira del campo de batalla, simplemente muestra sus fuerzas. Mitre también. Es un combate en el que los dos bandos tienen incertidumbre, creen que han sido derrotados. Finalmente
la definición de la batalla va a caer en las negociaciones, en la vía diplomática, y Pavón terminó siendo una victoria en los papeles porteña y también del proyecto de esta masonería. Inmediatamente después de la batalla de Pavón, Mitre asume como encargado del Poder Ejecutivo por parte de las provincias argentinas y al año siguiente, en el año 62, va a ser electo presidente de la Nación. De este modo se cierra una etapa que muestra la imposibilidad de la organización política unificada tras la caída de Rosas en un contexto de expansión del capitalismo, prescindiendo de la hegemonía porteña, y cómo los medios económicos y las alianzas internacionales de que disponía Buenos Aires resultaron determinantes para imponer su dominio sobre el resto del territorio nacional, y cómo las provincias en realidad resultaron impotentes como para frenar ese avance. En buena medida fue un golpe de muerte para el federalismo argentino, y vamos a ver que a partir de ahí se va a dar un proceso de descentralización, de represión y de marginación de buena parte de las provincias, y un proceso de crecimiento prácticamente ilimitado por varias décadas de los grandes intereses económicos de la Pampa húmeda y el peso determinante de Buenos Aires y sus socios externos en los procesos de toma de decisiones. Hasta aquí llegamos entonces con esta clase, y bueno, transmítanme las dudas, consultas, interrogantes que tengan por correo, tal como hemos acordado, y tendrán su respuesta en breve. Hasta pronto.